Bienvenidos educandos de octavo grado al campo del conocimiento español en el área de comunicación. Soy la docente Blancadina Funes. Las expectativas de logro para el día de hoy son las siguientes. Desarrollan habilidades y destrezas en el manejo de la exposición de un tema, mostrando coherencia de las ideas, apoyándose en documentos escritos, visuales y auditivos. Vamos a retroalimentar un poco y hablaremos de lo que es el circuito de la comunicación. Vamos a repasar quiénes son los elementos o cuáles son los elementos que intervienen en este proceso. Para comenzar tenemos la persona que habla, que se llama emisor. Emisor porque emite el mensaje y lo envía hasta la persona que oye o la persona que lee, que se llama receptor. Receptor porque recibe el mensaje. Tenemos también el mensaje, que es lo que envía el emisor hasta el receptor a través de un canal. Ese canal puede ser cualquiera que sirva para que el mensaje llegue desde el emisor hasta el receptor. Por supuesto, ese mensaje tiene un referente, es decir, un tema del que está tratando, un tema al que se refiere. Finalmente tenemos un contexto, que es todo el lugar que involucra ese sistema de comunicación o ese circuito comunicativo. Al momento de terminar de enviar ese primer mensaje, se hace una retroalimentación, es decir, el receptor pasa a ser emisor y el emisor pasa a ser receptor. De manera que hay una comunicación bastante fluida y bastante dinámica. El tema que tenemos para este momento es la oratoria. Que la oratoria sabemos que es el arte de hablar en público. Aquí tenemos en la imagen a un jovencito que hasta utiliza su lenguaje corporal para expresarse de manera muy efectiva ante un auditorio. La oratoria es uno de los elementos fundamentales en la unificación de criterios, comprensión y estímulos de masa. Es decir, que se utiliza mucho para hablar ante muchas personas, para que estas personas den a conocer sus políticas de gobierno. Generalmente se hace en los procesos electorales. Además, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia y es una disciplina del género literario que se aplica en todos los procesos comunicativos hablados. Es decir, que hablar en público es básicamente para dar a conocer una información o un estímulo de comprensión que nos corresponde a muchas personas simultáneamente. Esas formas, esos procesos donde nosotros hablamos en público son estas: las conferencias, las charlas, las exposiciones, los sermones en la iglesia, las narraciones. Cuando el profesor da la clase, está hablando en público porque está hablando ante un auditorio. Vámonos un poquito al origen histórico de lo que es la oratoria. Esta se desarrolla básicamente en Grecia porque nace en Sicilia. En Grecia fue considerada un instrumento para alcanzar prestigio, poder político y también poder económico. Si vemos en la imagen, ahí hay un personaje que está hablando ante muchas personas. ¿Y qué está diciendo? Alguna información que les corresponde a todos de manera común o que quiere cambiar la forma de pensar o la forma de actuar de varias personas. Vamos a hablar un poquito de lo que es el orador. Ya sabemos nosotros que el orador es la persona que habla en público, que pronuncia su discurso en público. Esta persona informa, entretiene, persuade, tiene mucho conocimiento de lo que está hablando, es muy dinámico y es respetuoso. ¿Qué significa esto? Que es una persona que debe tener
una excelente presentación porque va a dar una información, como dije antes, que le compete o le interesa a muchas personas al mismo tiempo. Debe ser entretenido porque si no, no lo escucharían muchas personas por mucho tiempo. Y debe persuadir. Esto es que debe dar la idea de que lo que dice es verdadero. Y tiene un gran conocimiento, un buen manejo del tema, además de hacerlo con mucho dinamismo y respeto. Un buen orador utiliza ideas o conceptos claves. No va a decir tantas cosas al mismo tiempo, sino que va a seleccionar aquello que llame más la atención. Un buen orador ensaya para corregirse. Muchas personas lo hacen frente a un espejo o frente a sus amigos, a sus colegas o también frente a un familiar para identificar aquellos errores que ha cometido y poder corregirlos a tiempo. Un buen orador es natural al hablar, no se hace el gracioso, sobre todo si no tiene ese carisma de tener gracia al hablar. El buen orador lo hace de manera natural, debe ser agradable pero sin decir tonterías. Sabe cuándo hacer silencio para llamar la atención. Cuando estamos hablando en público hay un momento en que las personas también hablan, pero el orador que sabe cómo hacerlo hace silencio para llamar la atención en lugar de ponerse a gritar. También utiliza correctamente el lenguaje corporal. Lo hace con los gestos de su rostro, con los movimientos de sus manos, con los movimientos de su cuerpo. De repente puede desplazarse por el lugar un poco, no tanto para que no parezca que está ansioso o desesperado. Existen 2 leyes para hablar en público de manera eficaz y un buen orador las conoce. Número 1, desde el punto de vista intelectual y emocional. Esta es la primera. Desde el punto de vista intelectual y emocional, él debe ser claro. Cuando habla, cuando se pone frente a un auditorio, debe ser claro, debe ir con mucha seguridad. Debe ser impactante y fácil de recordar todo lo que él diga. Debe conmover y persuadir, sin dar lástima ni nada por el estilo. Más bien es que hace que las personas le crean lo que está diciendo. Además debe ser motivador, porque si no tiene todas estas cualidades, su discurso no va a ser llamativo y las personas van a querer irse desde que él comience a hablar. Número 2, la segunda ley sería desde un punto de vista físico, lo que vemos enfrente, ¿verdad? El aspecto físico de esa persona. Con respecto a la voz, esa voz debe ser moderable. Esto significa que si el espacio es pequeño, la voz no puede ser tan alta. Y si el espacio es muy grande y hay muchas personas, la voz tiene que ser un poquito más alta, no tan bajita porque no se le va a escuchar. Entonces, esa voz la debe saber moderar de acuerdo al espacio y a la cantidad de personas para que le escuchen correctamente y no sea un sermón o una conversación o un discurso aburrido o que no lo puede captar las personas, ¿verdad? Que no lo escuchen, no se puede comprender. Además, ese discurso no es apresurado. Él no debe hablar de manera apresurada ni exageradamente pausada. Todo tiene un límite, ¿verdad? Y un exceso. Entonces hay que mantenerse en un punto neutro, ni tan apresurado ni tan pausado. También esa voz tiene que reflejar un timbre agradable, que el auditorio no sienta que le molesta una voz chillona o una voz gritona, sino que tiene que ser un volumen adecuado, un timbre adecuado, para que se pueda comprender y que sea agradable. Además, manifiesta una excelente pronunciación. La dicción es una parte importantísima de la voz del orador. Tiene que pronunciar correctamente las palabras. Siempre puede ser que cometa algún error, ¿verdad? Que se le fue una palabra mal dicha, que de repente la lengua se le enredó, pero por eso tiene que ensayar para que esos problemas se puedan corregir a tiempo. Respecto al cuerpo del orador o de la oradora,
esto es importante, refleja equilibrio, orden y limpieza en su manera de arreglarse. Ni debe ser un arreglo exagerado porque no va a un evento social de tipo nocturno, sino que debe ser sobrio, un estilo sobrio, pero que se vea bien, que se vea ordenado y limpio. También comunica seguridad emocional y aplomo en la postura y en el desplazamiento. De repente un orador o una oradora no se va a quedar plantado enfrente del auditorio inmovilizado, no. Tiene que moverse un poco, de repente se desplace hacia la derecha, hacia la izquierda, pero de manera que se vea natural, con mucha seguridad. Como dice ahí, con aplomo en su postura. Además, la oradora y el orador deben permitir la expresión natural de sus ademanes, que no sean unos movimientos exagerados, más bien que sea de manera natural, que salga de manera muy equilibrada, muy bonita. Tanto la oradora como el orador tienen esas mismas características y esas mismas cualidades que se deben observar al momento de hablar en público. Respecto al discurso, ese orador también tiene que cumplir algunos requisitos. Y es que la introducción está claramente definida. ¿Por qué razón? Porque la introducción es lo que va a determinar lo atractivo que ese discurso sea para que las personas quieran seguir escuchándolo. De repente, en una conferencia, en una charla, en una reunión, la persona puede tener permiso de irse de esa reunión, de ese evento, pero no se va a ir si esa introducción le llamó la atención, si le gustó, si la entendió. La conclusión del discurso es específica y motivadora, es decir, que siempre que llegamos a la conclusión de un discurso es para que las personas que están escuchando cambien una actitud. Entonces, por lo tanto, esa conclusión debe ser específica y debe motivar a crear un cambio. El desarrollo del contenido debe ser lógico y ordenado de comienzo a fin. Nuestras ideas deben estar organizadas de manera lógica para que la comprensión sea completa. Tenemos aquí los tipos de oratoria que existen. Está la oratoria social, es hablar en público acerca de un evento. Por ejemplo, cuando alguien se pone de pie y da el discurso para la novia en una boda o para la quinceañera. Luego está la oratoria pedagógica, la utilizamos mucho los maestros, los docentes en la escuela. Les explicamos acerca de la ciencia que enseñamos o de alguna disciplina. La oratoria forense se usa en los juicios públicos delante del juez con los abogados. La oratoria política, cuando estamos en procesos electorales para esos puestos públicos, los personajes que participan como candidatos dan discursos dando a conocer su ideología política y cómo será su gobierno. La oratoria religiosa la vemos en las iglesias cuando el sacerdote o el pastor da su discurso, su sermón. A este se le llama sermón y se llama oratoria religiosa. Está también la oratoria militar, la oratoria artística, que hablan acerca de una obra, puede ser una exposición de pintura, etc. Y también la oratoria empresarial, que es cuando el jefe de personal va delante de su público o de su auditorio y les explica los nuevos proyectos y todo ello. Llegamos a la conclusión. La oratoria es el arte de hablar en público y convencer a través de la palabra. Es un arte que se puede cultivar. No todos nacemos con esa capacidad, sino que más bien la desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Llegamos a nuestra actividad independiente, vamos a observar un programa de televisión o escuchar en la radio donde se hable de la situación política actual en Honduras. Luego escriba el tema del que se está hablando y al menos 2 opiniones importantes de los expositores. También dé a conocer su opinión al respecto, un párrafo de al menos 6 renglones donde usted escriba su opinión
acerca de la situación política actual en Honduras. Muchísimas gracias, te queremos estudiando.